bueno, como yo dije, esta sería toda una aventura y yo estaba tan atemorizada porque somos 8 personas. Queríamos viajar desde Florianópolis a Camboriú, entonces arrendamos un auto. Vamos a comer algo, yo ya tengo hambre, son las 12 del día aproximadamente. Y les sigo mostrando todo lo que está pasando, chiquillos. Ya están todos mis cabros, estamos en la Rúa Padre de Roma. Nos vemos, Luchito y Vale. Vamos. Vamos para allá. ¿Vamos para allá? Sí, para allá está el mercado público, dice. Mira, aquí, chiquillos, este caos es igual que el del sudeste asiático, más o menos, que aquí la gente no respeta el ceda el paso como allá en Chile. Entonces aquí vamos a tener que esperar que algún samaritano se le ocurra parar para que nosotros podamos cruzar. Vamos cruzando entre los autos. No, si hay que esperar la verde. ¿Cuál verde? La verde. ¿Y cómo ahí no se prende ni El una hueá? semáforo, pues. ¿Tú decís? Yo me aventuré a cruzar así, ¿no? Estáis loco, mira cómo vienen. Ya, vamos, a ver. ¡Oh! Casi vi un choque, güey. Ahora sí. ¿Se paró? Ahora sí, ya chiquillos. ¿Podemos cruzar? Vamos para allá. Aquí va todo mi grupo, mira, toda la piñata con la que andamos. Somos más que los indios. Oh, cacha lo que venden aquí para comer, chiquillos. Para acá. Estos son, creo que a la parrilla, estos son terribles, buenos. Son sabrosos como los gatos. ¿Y qué Cacha son los eso para otros que allá. hay? Oh, ahí están los monitos ¿Qué que son? andan en el árbol. Estos, ¿Son ¿no? bonitos? No ¿No son. son? Mira, ese caballito se está meando allá abajo. ¿Qué hace? Está haciendo la meadita. Ya yo vi que si seguíamos derecho llegábamos al mercado. Ya, sigamos caminando. ¿Sigamos caminando? Vamos. Oiga, ¿dónde estamos Oiga, aquí? hemos llegado al mercado central de Florianópolis. Vinimos a conocerlo porque llegamos hasta el rodoviario y cruzamos a tan solo 10 minutos caminando. Encontramos este espectacular edificio. Como siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, siempre tienen que venir a conocer los mercados porque de esta manera encuentran todo lo que es la cultura popular. Oiga, y Así aquí que- es como una mesita, unas terracitas. Sí, como... pues hay muchos restaurantes. Pues. ¿Y como qué se puede comer aquí más o menos en este Se lugar? puede comer por lo general, acá consumen muchas cosas del mar. Así que vamos a ver los precios, a ver si encontramos algo bueno, algo rico que podamos comer todo. Así que vamos a mirar. Vamos a mirar, pues. Bom dia. Maní, caramelos, maracujá y tradicional. Se ve todo súper rico. ¿Son de Chile? De Chile. ¿Tu compadre de dónde eres? Ah, pero ya está ahí brasilerizado completamente. Son manecidos, cara. Is. Fala sério, mano. Gusto conocerte, compadre. ¿Tu nombre? Franco, de Arica. Yo, Luis. ¿Qué playa Mucho van a gusto. Y vamos a ir a Camboriú. Ah, A la Siempre hay un chileno, cabros. Siempre hay un chileno. Aquí mi compadre de Arica lo encontramos aquí en Las Cocadas. Ahí vamos a venir a comprar una cocada. ¿Te quieres recomendar alguna playa? Ya, recomiéndame alguna playa de por aquí. Tienes que ir a Lagoa da Conceição, Ok. Río Tavares y Campeche. Ya, perfecto. Pero Campeche. Vamos a tratar de. Son todos ¿Pero en la casados, isla o en la pareja. playa? Para los demás, ahí en Río Tavares, La locura. Las mejores gatas. Solo hilo dental. Ya escucharon ya. Esas son las mejores recomendaciones. Pueden mirar. Corta, Muchas gracias, compadre. ¿Vaya a cortar o vaya a- No, ahora cortamos. Ya, chiquillos, para que vean que no era para la pura foto. Aquí le vamos a probar un poquito la cocada a la muchacha. Cocada artesanal se llama. A ver. Está súper bueno. Dulce. Esto cuando se te baja la glicemia, este funciona perfecto porque está, wow, está súper rico. Pero está rico. Rico, ¿cierto? Sí. ¿Sigamos recorriendo? Vamos a ver si encontramos una cochilla. Vamos. Vamos a ver si encontramos una cochilla. Vamos. Bueno, chiquillos, y para mayor comodidad hemos arrendado este vehículo en la empresa Localiza. Ha sido muy sencillo, muy fácil. Este vehículo SUV con 7 corridas de asientos, ya que como les comenté, estamos viajando en grupo en esta oportunidad. Este vehículo me costó nada más y nada menos que 700 reales por 2 días, que era exactamente lo mismo que íbamos a pagar en un bus. Vamos a embarcarnos en este viaje, me voy a subir ahora al auto, así que allá vamos. Vamos, chiquillos, vamos. Sigo mostrándole Brasil.
Bueno, chiquillos, y luego de haber manejado más de 1 hora y media en el auto rentado, hemos llegado a esta parte del sur de Brasil llamada Camboriú. Fue bastante cómodo, las rutas están en bastante buen estado, estoy sorprendido con los edificios que hay, estoy sorprendido con lo grande que es. Este lugar se ve increíblemente hermoso, parece como que fuese el Miami, es lo que dicen, que es el Miami de este lugar, así que vamos a descubrirlo ahora, vamos a ver de qué se trata todo esto. Suscríbete si no te has suscrito, porque hoy en día me encuentro aquí en Sudamérica y estoy aquí con la bandera de Brasil a mis espaldas, así que vamos a ver de qué se trata Camboriú. Y aquí vamos caminando por la fantástica playa de Camboriú, también conocido como el Dubái brasileño. Esta ciudad fue fundada aproximadamente en el 1960 y tantos. Fue una ciudad planeada, o sea, está completamente dedicada al turismo. Yo me acuerdo que esta playa hace un par de años fue muy bullada porque hicieron tantos rascacielos que aproximadamente a las 3 de la tarde ya la playa está cubierta por la sombra, porque el sol se va por este lado. Entonces empezaron a quejarse muchas personas porque venían a la playa y al final no tenían sol. Solamente se puede disfrutar hasta aproximadamente 2, 3 de la tarde. Nos ofrecieron también que si queríamos pedir algo en la playa, la gente de los restaurantes de aquí tiene un menú especial para llevártelo a la playa. Mientras tú te quedas sentado en la comodidad ahí descansando, mirando el mar Atlántico, te traen la comida hasta donde tú estés. Lo bacán de acá también, de todas las playas que hemos visitado en esta parte de Santa Catarina, es que hay duchas a la salida de la playa. Entonces, punto súper positivo para Brasil, porque en Chile todavía nos falta un poquito más de desarrollo en cuanto a la cultura de la playa. Por todas partes hay zonas de barras para que tú hagas deporte, hay unas costaneras preciosas, creo que yo eso lo destaco, viven del turismo y se nota, así que muy bien. Sigamos recorriendo, sigamos caminando, porque para allá yo veo más movimiento, no sé si allá habrá alguna oferta, algo barato, estarán bailando H, samba, estará Ronaldinho por ahí, Neymar, ¿vamos a buscarlo? Salud. Y nos encontramos en Camboriú, en la avenida central. Paramos aquí a comprarnos una caipiriña, porque si no compré caipiriña en Brasil es como que no viniste a Brasil. Entonces, este vasito gigante te lo venden por aproximadamente 40 reales y después la recarga 30. Es más de 1 litro, así que yo creo que está bastante bueno el precio. En esta oportunidad encontramos que Brasil está un poquito más caro, sí, o al menos para este estado más caro que Río de Janeiro, pero está interesante. La caipirinha está muy buena con este vasito. Nosotros acabamos de pedir una pizza grande que se puede dividir en 2. O sea, tú puedes coger la mitad de un sabor y la mitad de otro. Así que ahí vamos a probarla. Les voy a mostrar qué tal es la pizza. Los precios son bastante estándar, por lo general la lata de bebida en todas partes nos ha costado entre 5 y 7 reales, así que creo que eso es positivo porque no exageran los precios dependiendo de dónde estés. Bueno, aquí podemos mostrar en vivo y en directo, tenemos nuestro modelo con la cervecita. ¿Cómo está eso? Muy buena, muy rica. ¿Cuánto le costó? 12 reales. 12 reales. 2.378 O sea, se está tomando usted una cervecita por 2 luquitas. Así nada más. Así nada más. Salud. Sigan disfrutando, seguimos disfrutando. Mire cómo pasa para allá la Ay, caipirinha. perdón, yo estaba hablando. Ya, vamos a esperar la comida. Ya. Para que no se nos curen tanto los chiquillos. Sí. Así que después seguimos mostrándole qué tal la comida. Listo. Chiquillos, estoy caminando aquí en Camboriú y cacha lo que leí ahí arriba. Dice que pronto va a haber una estación de la NASA aquí en Camboriú. Oh, qué locura.
Miren, chiquillos, ando cotizando mi propiedad aquí en Camboriú y cuesta 8 millones de reales, el más baratito. Un edificio piola, un departamento de una habitación, un baño. Y el arriendo a partir de 24.900. Súper barato, pues, compañeros, súper barato, ¿cierto? ¿Sí o no? Listo. ¿Cuántos vamos a arrendar? ¿20? Unos 4 para partir nomás. Unos 3. Listo. ¡Pam!